majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan. Buenas noches, bendiciones Santo es el a todos mis Señor. amigos de Facebook que se encuentran del otro lado. Y elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar por mí, Jesús. ¿Quién como Él? Bueno, buenas noches, bendiciones. En esta hora que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este en vivo que bueno, vamos a estar compartiendo una palabra de parte de Dios. Y este jueves vamos a estar hablando de ser libres del miedo. Así que, bueno, bienvenidos a todos. Que el Señor los bendiga. Y bueno, antes de comenzar a compartir lo que hoy vamos a hablar, quería pasar un poco de información sobre las reuniones de nuestra casa. Bueno, los días miércoles a las 20 horas nos estamos congregando en una reunión de exaltación a Dios. Y los días domingo estamos con una reunión para toda la familia. Bueno, a las 10 de la mañana. Y bueno, la dirección de nuestra casa es en San Martín 2777 de Las Heras, entre calle Avellaneda y Ameguino. Así que bueno, antes de comenzar quería compartirles esa información para todos aquellos que quieran esta información, para todos aquellos que tal vez se quieren congregar o se han dejado de congregar, no asisten a ninguna iglesia. Les pasamos esta información. Bueno, bendecimos sus vidas. Y bueno, hoy quería hablarles un poquito de ser libres del miedo, ¿sí? Tratando de seguir esta cadena de lo que hemos venido hablando durante estos jueves, ¿sí? Los jueves que hemos estado hablando de cómo ser libres del estrés, cómo vencer el desánimo. Bueno, hoy vamos a hablar libres del miedo, ¿sí? Así que, bueno, quería compartirles. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Donde dice, porque el temor lleva en sí castigo, o sea que nos volvemos como esclavos de ese miedo, ¿sí? De ese temor. Y dice acá, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, el que teme no ha conocido el amor, ¿sí? Dice, el miedo es el enemigo más peligroso del hombre y es el arma más efectiva, dice, usada por el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. A causa del miedo, hay gente que sufre destrucción material, degradación moral y aniquilación espiritual. O sea que acá nos está dejando un poco de lo fuerte que es el miedo, ¿sí? En la vida del hombre. O sea, hablamos de hombre, obviamente hablamos de hombre, o sea, nos referimos al hombre y a la mujer. En sí, de lo fuerte que es el miedo en la vida del ser humano. Lo que produce, ¿sí? Este miedo.
Dice, es el arma efectiva, es usada por el enemigo para mantener a la humanidad esclavizada. O sea que el miedo hoy esclaviza a la humanidad. El miedo esclaviza a la humanidad en el sentido de que no les da la libertad completa, ¿sí? Para que puedan alcanzar cosas. Porque el miedo nos detiene, ¿sí? Nos detiene a la hora de cuando queremos emprender algo o cuando queremos tal vez avanzar en nuestra vida espiritual y nos da temor a ciertas cosas. Caemos en esto, ¿sí? En que nos sentimos esclavizados y no podemos lograrlo. Bueno, antes de continuar, estoy viendo ahí, voy a saludar a algunas de las personas que veo conectadas, ¿sí? Quiero saludar a Anto González, Dios te bendiga mucho, Anto, y a Tami, una compañera de la primaria, Dios te bendiga, Tami. Bendigo a la familia de ambas, que el Señor las bendiga mucho. Bueno, espero que lo que hoy vamos a compartir sea de mucha bendición para ustedes. Y para continuar vamos a ver qué es el miedo, ¿sí? Aquellos que estén conectados del otro lado, bueno, les pido que puedan compartir, ¿sí? este video para que sea de bendición para otros, ¿sí? Que sea de bendición para alguien más, porque entendemos que es un tema que hoy la sociedad vive mucho, ¿sí? Atraviesa mucho. Bueno, saludo a Luna Blanca. Hola, ¿cómo estás? Bendiciones, Luna. Una chica que pude conocer hace unos años atrás, cuando hacíamos modelaje. Que Dios te bendiga mucho a vos, a tus hijos y a tu familia. Dice, ¿qué es el miedo? Dice, miedo viene del griego phobos, que significa temor, espanto, valga la redundancia, miedo, ¿sí? Pero también indica cobardía, timidez y vergüenza, ¿sí? Eso es también lo que significa, o lo que podríamos decir que es miedo. El miedo nos acobarda, ¿sí? Nos hace personas tímidas, personas vergonzosas, personas que no pueden muchas veces, no sé, temor a tener no sé, temor a tener lazos, ¿sí? Temor a ser sociables, temor a animarnos a emprender cosas, a alcanzar objetivos, ¿sí? Dice, el mundo lo define como una emoción negativa. Dice que el mundo lo define como una emoción negativa, el miedo. Pero la Biblia afirma que el miedo es un espíritu. Y nos da 2 de Timoteo 1:7, que dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Por tanto, el miedo solo puede ser tratado con armas espirituales. O sea que para vencer el miedo, vos y yo tenemos que armarnos en lo espiritual, ¿sí? Tenemos que armarnos en lo espiritual. Es de la única manera en que vos y yo podamos vencer, ¿sí? Ese miedo. Por tanto, bueno, él dice, el miedo solo se puede tratar, dice, con armas espirituales. ¿Cómo entró en el hombre? ¿Sí? ¿Cómo entró el miedo? ¿Cómo entró el temor, la cobardía, la vergüenza? Si nombramos exactamente todo lo que es el miedo, todo a lo que se refiere el miedo. Cuando Adán y Eva, dice, desobedecieron a Dios, abrieron una puerta para que el espíritu de miedo entrara a gobernar sus vidas. O sea que la desobediencia, eso es la clave por la que entró el miedo. En Génesis 3:10 dice, leemos que en Génesis 3:10 dice, y Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, ¿sí? Desde entonces todos hemos sido atacados por algún tipo de miedo que nos hace huir en vez de enfrentar los problemas. Entonces acá podemos ver que a causa de la desobediencia entró el temor, entró el miedo, ¿sí? Acá podemos ver que Adán había desobedecido a un mandato que Dios había dado, a una orden que Dios había dado. Y él desobedeció, dice que cuando él se vio
descubierto, ¿sí? Cuando él se vio desnudo, fue cuando el temor entró en su vida. Entonces, podemos decir que a través de la desobediencia, muchas veces, ¿sí? Entra el temor. Por la desobediencia, tal vez por malas decisiones, ¿sí? Por ciertas cosas que creemos, ¿sí? Pequeñas, o creemos insignificativas, ¿sí? De una manera de decir, entra, ¿sí? El temor. Y dice que el temor nos ataca y nos hace huir, ¿sí? En vez de enfrentar las cosas. No sé cuántos de ustedes han conocido, ¿sí? A personas que a la hora de enfrentar ciertas cosas se acobardan, ¿sí? Deciden, no sé, escapar o deciden simplemente hacer como si nada pasara, pero como que hacen eso, ¿sí? No enfrentan como la circunstancia o el problema. ¿Pero por qué? Porque pasa esto, ¿sí? Que esa persona le abre la puerta, o la persona deja entrar al miedo, deja entrar al temor y se acobarda, ¿sí? Recuerden que una de las cosas que habíamos dicho que indicaba el miedo era también la cobardía, ¿sí? Bueno, antes de pasar al siguiente punto, quiero saludar a Maxi. Maxi, un discípulo que nos pone: hola Cami, buenas noches, bendiciones. Bueno, que el Señor te bendiga, Maxi. Gracias por estar del otro lado. Para continuar, vamos a ver los efectos del miedo, ¿sí? Los efectos que produce el miedo en nosotros, en los hijos de Dios, en las personas, en los seres humanos. Dice, el miedo nos lleva a mentir y a detener el propósito de Dios. Mire cuán fuerte puede ser algo que decimos no sé, que podemos decir es insignificativo o no le damos muchas veces importancia al temor, al miedo que sentimos en nuestra vida, ¿sí? Porque por ahí yo entiendo que pueden haber personas, o por decirlo así, me ha pasado a mí también, que tratamos de esconder, sí, que en nuestra vida están esas cosas negativas, como lo es el miedo y todas esas cosas, tratamos de esconder, sí, eso justificándonos con ciertas cosas. Y no reconocemos, sí, que en nuestra vida hay un temor, hay un miedo, una cobardía, sí, a alcanzar o a lograr, sí, cosas. Entonces muchas veces, ¿qué hacemos? Mentimos o no queremos reconocer, sí, que en nuestra vida hay algo que en este caso nos está frenando como lo es el temor, ¿sí? Como lo es el miedo. Entonces nos lleva a mentir, dice, y a detener el propósito de Dios. O sea, nos lleva a detener el plan o lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y ahí está el problema. Cuando ya algo que hay en nosotros, si algo negativo, si bien reconocemos que siempre todo lo negativo en nuestra vida, si no lo sabemos controlar o exterminar de nosotros, nos lleva a esto, ¿sí? A detener el propósito, a detener lo que Dios quiere hacer. Siempre lo malo o lo que no es correcto para nuestra vida, ¿sí? Nos lleva a esto, a detener el propósito. Y ese es el problema muchas veces que cometemos nosotros como hijos, como seres humanos. Que en vez de lograr, ¿sí? Exterminar eso, le damos lugar a que nos detenga en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Le damos lugar a que eso nos detenga tal vez en los planes que Dios tiene para nuestra vida. Entonces dice, bueno, que el miedo nos lleva a mentir y a detener el propósito de Dios. Bueno, antes de continuar, quiero saludar a la pastora Mirta, que nos pone bendiciones, pastora Camila. Bueno, que el Señor la bendiga mucho, a la pastora ahí, a toda su familia. También quiero saludar a Agustina, otra discípula, que nos pone bendiciones, pastora Cami. Bueno, que el Señor te bendiga mucho, Agus. Gracias por estar del otro lado. A ambas. Dice, ¿cuál es el otro efecto, sí, de esto de vivir con miedo, de vivir con temor en nuestra vida? Hace que los dones del Espíritu Santo, dice, se apaguen y esclaviza al hombre. Vuelvo a reiterar otra vez, como lo había hecho hace unos minutos atrás. Es tan fuerte el temor en nuestra vida, el miedo en nuestra vida, ¿sí? Que pasa esto, que nos ayuda
nos ayuda no, sí, no, nos detiene en este sentido que hace que los dones en nuestra vida se detengan, se apaguen, nos esclaviza de una forma tan fuerte, el miedo, ¿sí? Que nos llega a esclavizar y hace que los dones del Espíritu Santo se apaguen en nuestra vida. Y nos da Romanos 8:15 que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, ¿sí? Es como que en nuestra vida, cuando le damos lugar al temor, cuando le damos lugar al miedo, ese espíritu, ¿sí? Porque recuerden que anteriormente decíamos o leíamos, ¿sí? Que la Biblia afirma que el miedo es un espíritu, que lo decía en 2 de Timoteo 1:7. O sea, afirma la Biblia que el temor es un espíritu, que ¿qué hace ese espíritu? Apaga a los dones del Espíritu Santo. O sea, se interpone al Espíritu Santo que hay en nosotros. Se interpone. ¿Y qué hace? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, ese espíritu de miedo, ese espíritu que nos esclaviza, pasa esto. Le abrimos la puerta a que entre en nosotros y nos esclavice de esta manera. Y perdamos eso que el Espíritu Santo nos ha dado, como son los dones, como es su presencia, como es su gloria, ¿sí? Eso es lo que muchas veces logramos si no detenemos al espíritu del temor, ¿sí? A esto que nos esclaviza. Bueno, quiero saludar también a la pastora Mariela, que ahí, o sea, no ha comentado, pero me marca que está del otro lado. Saludamos a la pastora Mariela, a toda su familia. Y saludamos a la profeta Graciela también, profeta Graciela y líder de intercesión también, que nos pone bendiciones, pastora Camila. Bueno, la bendigo, profeta, ahí del otro lado. Gracias por estar. Bueno, esto es un poco de los efectos, ¿sí? Que produce el miedo en nuestra vida. O sea, nos esclaviza de tal forma que perdemos todo esto, ¿sí? Que perdemos los dones, que nos ayuda, que nos lleva, ¿sí? A mentir y a detener, ¿sí? Este propósito de Dios. A detener los planes, ¿sí? Que hay de parte de Dios en nuestra vida. El miedo castiga de diversas formas, dice, y acá nos da 3 ejemplos que los vamos a compartir ahora, que es el castigo emocional, ¿sí? Que dice, trae depresión, culpabilidad, soledad, preocupación, frustración, ansiedad, desánimo, tensión y vergüenza, que también lo leíamos unos minutos antes. A todo esto en la parte emocional es que nos esclaviza el temor, ¿sí? Nos lleva a sentirnos culpables de ciertas cosas, ¿sí? Nos ayuda nos lleva a tener, a vivir en soledad, en preocupación. Porque ¿quién no que ha tenido miedo a algo, ¿sí? Se siente preocupado. Se siente preocupado de no lograr ciertas cosas. No sé, temor de no alcanzar, por ejemplo, cuando tenemos el temor de no alcanzar ciertas cosas, ¿sí? Caemos en una ansiedad, caemos en un desánimo, nos sentimos desanimados porque creemos que no vamos a lograr algo, o nos sentimos, no sé, preocupados por decir, bueno, tal vez no lo estoy haciendo bien, no voy a lograr llegar a la meta porque no lo estoy haciendo bien, porque algo me falta, ¿sí? Eso es lo que produce el temor en nuestra vida. El otro castigo es el castigo físico, que dice produce enfermedad, insomnio, pérdida de apetito, falta de fuerza, destrucción y muerte, ¿sí? Porque produce en nosotros, ¿por qué una pérdida, un insomnio y una pérdida de apetito? Porque nos preocupa, ¿sí? Eso nos lleva a la preocupación, nos lleva a pensar todo el tiempo, que, a ver, a pensar y decir, bueno, como reiteraba unos minutos antes, lo voy a lograr hacer, voy a lograr llegar, voy a lograr tal vez vencer esta situación, vencer esto que me está pasando. Entonces comenzamos a eso, a pensar, ¿sí? A pensar. Y si bien sabemos que la batalla del hombre siempre está en la mente, la batalla del hombre siempre es en la mente. Es donde el hombre siempre es batallado, en los pensamientos, ¿sí? Y después el castigo espiritual, que dice que causa opresión, pesadillas, frialdad espiritual, estancamiento espiritual y pérdida del deseo de buscar a Dios. O sea que nos puede afectar
en nuestra parte emocional, en nuestra parte física, pero la parte espiritual es la más afectada. ¿Por qué? Porque perdemos esto. Perdemos hasta la intimidad con Dios. El temor nos lleva a perder hasta la intimidad con Dios. Y eso es peligroso porque sabemos que cuando uno pierde la intimidad con Dios, o cuando uno, de una forma de decir así, cuando uno se aleja de Dios, ¿sí? Cuando uno se aleja de sus planes, cuando uno se aleja de sus propósitos, le damos autoridad tal vez al enemigo, ¿sí? De que tome potestad en nuestra vida. Y ahí está el peligro, ¿sí? Cuando le abrimos puerta a eso, ahí está el peligro. Pero siempre sabemos que tenemos la oportunidad de regresar al Señor. Siempre Él está con los brazos abiertos para recibirnos y decir, bueno, tal vez pasaste esto, atravesaste esto, pero acá estoy para comenzar una historia nueva en tu vida. Y eso es la bendición que tenemos siempre, de que podemos regresar siempre a Dios. Dice, hay gente con dones de Dios para enseñar, predicar, dones para la música, las finanzas y el liderazgo, pero que no los usan por miedo. Y eso pasa. Pasa eso, que hay personas que tienen mucho en su vida. Mucho en su vida. Hay personas que tal vez tienen, como decía acá, como dones que el Señor les ha entregado. Porque díganme ustedes si no es cierto que muchas veces decimos, ay, qué bueno lo que tiene esa persona, ¿cómo puede tener esa habilidad para esto? ¿Cómo puede tener esa habilidad para aquello? Y uno trata de hacerlo, pero tal vez no le sale como a esa persona. ¿Pero por qué? Porque ya Dios nos da habilidades a cada uno diferentes, dones a cada uno diferentes, ¿sí? A cada uno diferentes. ¿Y qué pasa? Hay gente que tiene dones muy fuertes, hay gente que el Señor les ha entregado cosas muy grandes, pero tal vez no lo hacen por este miedo. Por este miedo que está en su vida, tal vez de miedos que se produjeron a causa de sus pensamientos, de decir, no lo voy a poder hacer, o a causa de decir, no sé, como por ahí el problema que tiene el ser humano es que se compara mucho, se compara demasiado. Entonces uno dice, bueno, pero es que tal vez si esa persona lo hace, yo no lo voy a lograr hacer mejor y qué sé yo, voy a quedar en vergüenza. Ciertos pensamientos en nuestra vida que se hacen, que nos llevan a caer en este temor, que nos llevan a caer en este miedo. Dice, les preocupa su reputación y sienten vergüenza de usar su don, porque el miedo paraliza y esclaviza, dice, nuestras emociones, voluntad y mente. Y ahí es donde está nuestra batalla. Ahí es donde está nuestra guerra, siempre. En la mente, en las emociones. Las emociones en realidad para el ser humano son muy buenas. Porque Dios muchas veces puede usar esas emociones. Dios muchas veces puede usar esas emociones para bien, ¿sí? Para bien. Muchas veces esas emociones son para bien. Pero cuando el ser humano no las sabe controlar, el ser humano no las sabe llevar a esas emociones, se pueden salir del control y pueden ser algo negativo para nosotros. Entonces ahí está nuestra batalla, en la voluntad. Muchas veces, tal vez queremos, ¿a cuántos les ha pasado que queremos hacer la voluntad de Dios? Queremos caminar o vivir bajo la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa en nuestra vida? Que muchas veces nuestra voluntad a veces es más fuerte, ¿sí? Nuestros pensamientos muchas veces son más fuertes que la voluntad de Dios. Dice, ahora, ¿cuál es la raíz del miedo? ¿Cuál es la raíz? Porque todo siempre tiene una raíz. Como hemos venido hablando durante estos jueves que hemos estado compartiendo ciertos temas, todo tiene una raíz, todo tiene un porqué. Y muchas veces para vencer ciertas cosas, como en este caso vamos a hablar, ¿sí? Les voy a dar de ejemplo como lo que hemos venido hablando, como es el estrés, ¿sí? Como es el desánimo. Para poder vencer el estrés, el desánimo, en este caso ahora lo que estamos hablando, el miedo, para poder vencer ciertas cosas en nuestra vida, lo importante es reconocer y buscar dónde está la raíz de eso. ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo fue que eso entró a nuestra vida? Dice, la raíz del miedo. Bueno, antes de continuar, voy a saludar a los que se han conectado al otro lado. Hay muchos que no me los marca, otros que sí.
Generalmente los que comentan son los que yo sé que están, porque obviamente comentan. Bueno, saludo a Ezequiel de Faveri, si no lo digo mal, que nos pone, wow, decís palabras que me están pasando, a veces hablo con Dios por más mismas palabras que vos decís, me gustaría que me responda, pero en lágrimas y pensamientos trato de ganar mi guerra interna. Gracias, saludos. Bueno, que Dios te bendiga, Ezequiel. Y la verdad es así, pero lo importante es que siempre podamos entregarle nuestros pensamientos a Dios. La misma Biblia lo dice, llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Muchas veces cuando tenemos esas luchas internas, lo mejor que podemos hacer es entregársela a Dios. Y muchas veces vamos a vivir esto, así que tal vez tenemos un silencio, de que tal vez sentimos que Dios nos responde, pero es porque Él siempre está trabajando. Y tal vez muchas veces no entendemos por qué, pero hay veces que el Señor trabaja en silencio. Pero lo importante es que siempre creamos y tengamos la convicción y la fe de que Él está trabajando en nuestra vida. Bueno, para continuar, la raíz del miedo. El diablo dice, es el que provoca miedo. Eso es obvio, lo sabemos. Es también el arma, dice, que usa la mayoría de sectas y religiones falsas. Por eso cuando sus miembros, dice, intentan escapar, son amenazados de muerte. Pero Jesús ya le quitó al diablo toda autoridad, y eso lo sabemos. La Biblia dice que Jesús vino para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía al imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte, ¿sí?, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esto lo dice en Hebreos 2, 14 y 15. O sea, que ¿qué más podemos hacer nosotros que es creer, como dice la misma Biblia, creer que Jesús ya le quitó toda autoridad al enemigo? Que cuando viene el temor a tu vida, en vez de arraigarte a ese temor, en vez de atarte a ese temor, poder decir, yo en esta hora desarraigo ese temor de mi vida, lo quito de mi vida, porque yo sé que Dios ya venció al enemigo, que yo sé que Jesús ya le quitó esa autoridad al enemigo. Entonces el diablo no tiene autoridad para poner en mi vida miedo, para poner en mi vida temor, ¿sí? ¿Qué más que podamos declarar eso en nuestra vida? Entonces ya sabemos que la raíz del miedo viene de parte del enemigo, ¿sí? Que muchas veces en nuestra vida el enemigo quiere ponerlo, quiere ¿cómo se dice? Como sembrarlo, ¿no?, al temor, para que no podamos alcanzar cosas, para que no podamos lograr ciertas cosas en nuestra vida. Y bueno, acá dice que también es el arma que usa la mayoría de las sectas y religiones falsas, ¿sí? Que usan las personas que no hablan del verdadero Dios, ¿sí? Que no hablan del único Dios, ¿sí? Que tal vez meten temor a gente hablando cosas falsas, ¿sí? Por eso siempre hay que tener cuidado y estar siempre tomados de la mano de Dios para que no caigamos en confusiones. Dice, ¿cómo vencer el miedo a la muerte? Entregando todo a Jesús, por medio de un intercambio de vidas. Porque ese es muchas veces el mayor miedo de todo ser humano, ¿sí? De toda persona. El temor o el miedo, sí, a la muerte. Dice la Escritura, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, dice Juan 12:25. La raíz del miedo es el temor a morir. Por eso Jesús nos dice, si quieres tener vida abundante sin miedo y sin temor, debes morir a tu vieja vida. Debemos intercambiar vidas, llamar la nueva vida en Cristo. Sí, que esto se pueda entender, no está hablando de que vos y yo tenemos que morir y volver a nacer, no. De una forma sí está hablando así, pero habla de nuestra vida espiritual, de nuestro corazón, ¿sí? De nuestra vida, de que hoy vos y yo podamos entregarle nuestro corazón, nuestra vida a Jesús, ¿sí? Nuestro corazón y nuestra vida a Jesús,
para que Él sea quien transforme nuestra vida, dice acá, con un intercambio de vidas, que podamos pasar, ¿sí?, de una muerte, por decirlo, una muerte espiritual, ¿sí?, de una muerte de nuestra vida espiritual, a una vida eterna, a una vida eterna con Cristo, ¿sí? Dice que Jesús nos dice, si quieres tener vida abundante, sin miedo y sin temor, debes morir a tu vieja vida. Morir a lo que hoy tal vez sos, ¿sí? Y entregárselo eso a Jesús para que Él pueda entregarte ahora una vida nueva, una vida restaurada, una vida diferente, ¿sí? Dice, una vida que esté libre del miedo, libre del temor, libre al miedo de tal vez de morir, libres al miedo de poder avanzar, de poder alcanzar cosas. Y vivir una nueva vida en Dios, llamar esa nueva vida en Cristo, nos dice. Y primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, bueno, esto es el primer versículo, el primer pasaje que leímos para comenzar esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice, ¿y si el enemigo nos ataca con pensamientos de miedo? O sea, es una pregunta, ¿sí? ¿Qué hacemos si el enemigo nos ataca con pensamientos de miedo? Cuando llegue un pensamiento de miedo, diga, Padre Celestial, yo reprendo el espíritu de temor. Dice, y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, lo que decía yo hace unos minutos atrás. Y 2 Corintios 10:5 dice, no entretengan malos pensamientos, repréndanlos en el nombre de Jesús y cúbranse con su sangre. Ya que cuando vengan pensamientos de temor a nuestra vida, que sabemos que son puestos por el enemigo, ¿sí?, para caer en este temor, para detenernos, ¿sí?, y esclavizarnos en este temor, caer en la esclavitud de este espíritu, ¿sí? Lo que debemos hacer es reprender al espíritu de temor. Y como lo decía más antes, o sea, unos minutos antes, reprender este espíritu y decir, ya Jesús, ¿sí?, quitó toda autoridad del infierno, toda autoridad del enemigo. Él no tiene autoridad sobre mí. Eso es lo que debemos entender como hijos de Dios, ¿sí? Que ya el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. No hay autoridad que Él pueda hacer sobre nosotros, no la hay. Entonces debemos entender, y cuando nosotros creamos y entendamos eso, y comencemos, dice acá, comencemos a declararlo, ¿sí? Comencemos a reprender todo eso, el Señor va a tomar control. Dios va a tomar control de nuestra vida. Jesús va a tomar control de nuestra vida y va a quitar ese miedo. Vamos a poder vencer ese temor a la muerte, al futuro, al presente, no sé, miedo a las circunstancias, al problema, a la enfermedad, no sé, tal vez a la enfermedad, no sé, al problema económico, a ciertas cosas en nuestra vida, que todo lo que pueda traernos temor, todo lo que pueda traernos miedo, ¿sí? El Señor toma control cuando nosotros reprendemos a ese espíritu. Y dice acá que cuando sean nuestros pensamientos los que nos lleven a vivir, ¿sí? O cuando sean nuestros pensamientos los que nos lleven a caer en este temor, en este miedo, podamos reprenderlos y podamos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, dice acá, a la obediencia a Cristo. Dice, no entretenga malos pensamientos, o sea, no le demos lugar a esos malos pensamientos. Que cuando venga ese mal pensamiento, no dejes que ese mal pensamiento esté en tu cabeza rondando, sino sacalo, reprendelo, reprende ese mal pensamiento, qué sé yo, de que no puedo, que no lo voy a lograr, de que al final todo me sale mal porque soy mala persona, porque ciertas cosas que el enemigo pone en nuestra mente, en nuestro campo de batalla como lo es la mente, que nos llevan a caer en este temor. Y Él, cuando caemos en el temor, Él toma control de nuestra vida. Toma control de nuestra vida, pero nosotros somos los responsables. Nosotros somos los responsables de reprender eso y tomar la autoridad. Porque Cristo nos ha dado autoridad. Vos y yo tenemos autoridad para reprender
y para quitarle al infierno lo que le dimos a causa de cualquier cosa, ¿no? Pero quitarle esa autoridad, nosotros la tenemos, porque Jesús nos dio esa autoridad y encima Jesús se la quitó al enemigo. O sea que ya lo tenemos todo, simplemente lo que tenemos que hacer es creer, ¿sí? Creer a eso y actuar, ¿sí? Creer a eso y actuar en nuestra vida. O sea, no debemos darle lugar a lo malo, darle lugar al pensamiento. Bueno, en esta hora, si vos te considerás que estás viviendo en tu vida, que algo se ha apoderado de tu vida como lo es el temor, si el temor se ha apoderado de tu vida a través de ciertas cosas, yo te invito a que vos del otro lado, ahí donde estás, puedas repetir esta oración conmigo. Puedas repetir esta oración y declararla en tu vida. Y como te decía, poder tomar esa autoridad y declarar esta oración. Poder declarar esta oración que vamos que yo te invito a que vos puedas hacerla conmigo en esta noche. Repetí conmigo y decí: Padre Celestial, en este día yo renuncio al espíritu de miedo y temor. Yo renuncio al espíritu de miedo y temor a la muerte. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, le ordeno al espíritu de miedo que salga de mi vida. Y por el poder de la sangre de Jesús, me declaro libre. Amén. Si hiciste esta oración, si repetiste esta oración con fe, ¿sí? Con fe, creyendo y que hoy el miedo es vencido en tu vida, que si hiciste esta oración con la autoridad que reprendiste al miedo en tu vida en esta hora, créeme que fuiste libre de ese temor. Créeme que fuiste libre de todo pensamiento que haya venido a tomar autoridad en tu vida en esta hora y que te haya metido tal vez el temor a la muerte, temor al futuro, temor a lo que pueda haber entrado en tu vida en este tiempo. Ya fuiste libre, se lo entregaste al Señor, tomaste esa autoridad y se lo diste a Jesús, a este temor, se lo entregaste a Él. Ya no vivís con temor. Ahora, a partir de hoy, ya no tenés que vivir con temor. Y todo lo que quiera venir a traer temor de vuelta, volvelo a reprender en el nombre de Jesús y declará que el Señor ya tomó autoridad sobre eso. Así que bueno, todo esto fue lo que hoy pudimos hablar, que fue de ser libres del miedo. Espero que les haya sido a todos de bendición. Y bueno, y antes de despedirme, a todos aquellos que están viendo este video o que van a ver este video, estamos orando por tu vida. Quiero decirte que estamos orando por tu vida, que estamos clamando por tu milagro, que estamos orando por tu casa. Así que en esta hora, si tenés algún pedido de oración, te invito a que lo dejes acá en los comentarios, ¿sí? O que puedas decírmelo en los comentarios. Tal vez si te da vergüenza puedas hacerlo por privado, pero déjanos tu pedido de oración. Queremos orar por tu vida, queremos orar por tu familia, queremos orar por tu necesidad, porque sabemos que Dios es un Dios de milagros, un Dios de restauración, y que Él hoy quiere hacer el milagro en tu vida. Y bueno, ya antes de terminar, quiero volver a dejar la información. Si no te congregás en ningún lado, si querés en esta hora poder acercarte a Jesús, conocer a Jesús, y no tenés donde congregarte, no te congregás en ningún lado, quiero dejarte las reuniones, los días de reuniones de nuestra casa, la congregación de los primogénitos. Los días miércoles estamos con reunión de exaltación a Dios a las 20 horas todos los miércoles, y los días domingo con reunión para toda la familia a partir de las 10 de la mañana. Nuestra casa está ubicada en calle San Martín, al 2777 de Las Heras, ¿sí? Entre Avellaneda y Ameguino. Así que, bueno, si quieres más información, podés pedírmela en los comentarios, y con todo gusto te la voy a estar dando. Pero es tiempo, en esta hora es tiempo de que te acerques a Jesús, es tiempo de que te acerques a Dios. Dios hoy quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu corazón, quiere restaurar tu familia. No des todo por perdido, no des todo por perdido, no digas, es que mi familia ya no la cambia más, es que yo no voy a cambiar más, es que no pongas límites a lo que Dios hoy quiere hacer en tu vida.
Hoy el Señor quiere restaurar tu corazón, quiere hacerte libre, ¿sí? Porque Él te ama, porque Jesús te ama y quiere comenzar una nueva historia en tu vida. Así que dale la oportunidad al Señor, abrirle el corazón a Jesús, que hoy Él te está esperando. Hoy Jesús te está esperando. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te bendiga a vos, a tu familia, a todos los tuyos. En esta hora, gracias por aquellos que estuvieron del otro lado. Si no compartiste, compartí este video para que pueda llegar a más personas, para que esta bendición, para que este mensaje que hoy compartimos, esta lección, pueda ser de bendición para alguien más, porque entendemos que hoy Jesús está hablando a la iglesia, está hablando a las personas, porque Él quiere cambiar, Él quiere derramar algo sobrenatural sobre todos nosotros. Así que el Señor te bendiga mucho. Una vez más, lo reitero, si tenés algún pedido de oración, puedes escribirlo en los comentarios, que vamos a estar orando por tu vida. Que el Señor te bendiga mucho y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo jueves. Así que el Señor te bendiga y hasta luego. Chao.